Muy buenos días, muy buenos días. El Dios nuestro te bendiga en el día de hoy, en el que Dios nos regala las más ricas bendiciones de estar en su presencia. Las más ricas bendiciones para, para compartir la verdad de Dios absoluta y eterna. Este es el día que ha hecho Jehová. Este es el día que nos ha regalado Dios para bendecirnos, para hablar a nuestras vidas. Comenzando conmigo. O sea, solamente soy un instrumento, solamente soy un portador, un colaborador con Cristo Jesús. Parte del mismo cuerpo a que tú perteneces, al cuerpo de Cristo. Y el propósito de cada uno de los dones ministeriales y de los dones sobrenaturales del Espíritu Santo que nos ha dado el Espíritu de Dios, nos ha repartido, tienen un solo fin: perfeccionar al cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de la fe de un varón perfecto. Y ese varón perfecto es Cristo. Y ese cuerpo, el cuerpo de Cristo, representa al reino de Dios en la tierra. Ese cuerpo de Cristo en cada lugar representa la iglesia que más allá de un nombre denominacional y más allá de cualquier reforma, el cuerpo de Cristo está llamado a que seamos perfeccionados, para que el mundo en el cual vivimos, en cada rincón del planeta donde haya un redimido por la sangre del Cordero, es entonces que podemos ser la luz y la sal de la tierra. Pero qué triste, ¿no? Cuando a veces algunos dicen representar a ese reino, al reino de Dios. Algunos dicen representar el cuerpo de Cristo, pero lamentablemente tenemos que abrir los ojos, porque el árbol se conoce por sus frutos. O sea, no se fije en otra cosa. El árbol se conoce por su fruto. Y por lo tanto, en eso es lo que nos tenemos que enfocar, porque hay más de 300 denominaciones en el mundo y surgirán más hasta que Cristo venga. Pero el fin de toda discusión, como siempre digo, hasta el cansancio, y me recupero y lo vuelvo a decir, el fin de toda discusión es Cristo Jesús. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es la puerta, ¿verdad? Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces Cristo es mi paradigma, es mi modelo. No encuentro a nadie más en este planeta Tierra que me pueda servir de guía como Jesús. Han habido muchos hombres y mujeres que nos han servido de modelo por su fe, por su entrega, por su consagración, pero todos estos han imitado a Cristo. Entonces, imitemos la fe de nuestros pastores, la conducta de nuestros pastores, que son iguales a las de Cristo. Si han imitado a Cristo, imitemos. O sea, sigamos, practiquemos esa fe entregada, esa consagración, esa fe inquebrantable en medio de toda circunstancia. Este domingo que pasó, estuve predicando en la iglesia donde nos congregamos, la iglesia Living Church, bajo la cobertura de nuestros pastores Eduardo y Tamara. Y bueno, el tema que nos ocupó allí fue garantía de
la vida eterna, garantía de la salvación. Pero hoy nos queremos enfocar en algo tan imprescindible para el diario vivir, tan imprescindible para la permanencia en Cristo, tan imprescindible para estar cada día cuidando nuestra salvación con temor y temblor. El tema de este día es el ejercicio de la fe más paciencia es igual a paz. Allí el título que está puesto en Facebook es ese: fe más paciencia igual a paz. Cuando hablamos de paz, va más allá de las emociones, va más allá de cómo me siento tal vez físicamente, va más allá de qué percepción psicológica y emocional me está provocando ciertas circunstancias, ciertas pruebas que tal vez no tengo yo que ver con ellas, pero estoy en medio de ellas porque otras personas las han provocado, porque los gobiernos, los que gobiernan, han provocado crisis y estoy en medio de ella. No tengo yo que ver con ella, no soy responsable de esa crisis, pero estoy en medio de ella. Y entonces, el punto es este: ¿cuál es mi postura, mi posición como discípulo de Cristo, como sal de la tierra y como la luz del mundo? Nuestra posición es que esta paz que sobrepasa todo entendimiento, o sea, todo razonamiento humano, toda lógica humana, la paz de la que estoy hablando es una paz que tiene que ver con el ejercicio diario de nuestra fe en Cristo, de nuestra fe en los estatutos y los mandamientos y las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo mientras peregrinamos hacia la casa celestial, hacia el lugar donde vamos a estar por siempre. ¿Cuánto tiempo nos queda sobre la tierra? No es la preocupación. ¿Cómo estamos viviendo y cómo vamos a seguir viviendo hasta el día que Cristo venga por su iglesia o antes Él nos llame a su presencia, porque la muerte física nos sorprendió? Por tanto, ¿cómo vamos a vivir? Bueno, el texto de oro, el texto central de esta enseñanza en esta mañana, lo encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, el versículo 7. Dice el apóstol Pablo a este joven: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, no viene la cobardía de Dios. No, eso no viene de Dios. No. La cobardía es parte de nuestra naturaleza pecaminosa y caída, que se confabula con todas las huestes de maldad que operan en las regiones celestes y que de alguna manera se percatan, se dan cuenta que estamos en un estado de miedo, de cobardía frente a cualquier circunstancia. Entonces hay una coma y dice, sino de poder, número 1, de poder, 2, de amor. Fíjense que siempre hago esa aclaración cuando leemos: de amor y de dominio propio. Podemos tener amor y de alguna manera practicamos el amor, pero por causa de no ejercitar nuestra fe en el Señor nos falta
el dominio propio. Entonces, cuando la preposición y está uniendo dos ideas, cuando está uniendo dos conceptos, es que quiere decir que a veces están separados y necesitan estar juntos. O sea, yo con el amor ágape de Dios puedo amar y amar y amar, pero de pronto hay circunstancias en la cual no tengo dominio, no tengo control. Y esto todos los días estaremos siendo sometidos, examinados, estaremos siendo probados en cada segundo del día en que estamos en actividad. ¿Ah? En el tráfico, en la convivencia con nuestra familia, en la convivencia con los compañeros de trabajo, en la sociedad en general, dentro de la iglesia. Quiere decir que somos probados todo el tiempo. Entonces, es de gran importancia entender que el amor y el dominio propio tienen que andar juntos, pero esto tiene que ver con el ejercicio constante, continuo de nuestra fe en el Señor. Entonces, vamos a ver qué nos dice el diccionario de la Real Academia Española acerca de la palabra que me interesa resaltar en este texto: dominio. Dice que dominio es la facultad de una persona para disponer libremente de lo que es suyo. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos promesas que son nuestras? Tenemos riquezas espirituales, porque así es la Escritura, dice que fuimos sentados con Cristo en lugares celestiales. ¿Ah? Por tanto, dice aquí el diccionario que es la facultad de una persona para disponer libremente de lo que es suyo. Las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor suyas son. Y cuando usted tiene promesas, usted por la fe, practicándola todos los días, va a conquistar la promesa. Pero hay promesas condicionadas y hay promesas que de alguna manera no nos está condicionando. Por ejemplo, ¿cómo es que Satanás puede huir de mí? ¿Cómo es que Satanás puede huir de usted? Hay una condición. Está establecido primeramente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. No podemos resistirlo, menos va a huir de nosotros si primeramente no estamos sometidos a Dios. Y la pregunta se impone: ¿cómo es que yo me someto a Dios? Primero, escudriñando las Escrituras. ¿Por qué hay que escudriñar las Escrituras? Porque entonces el Espíritu Santo me muestra y me enseña y me revela lo que Dios ha preparado para nosotros y nos enseña cuál es la voluntad perfecta y agradable del Señor.
Él mismo nos enseña qué nos ha entregado, qué hemos recibido. Manada pequeña, tranquilo, al Padre le ha placido daros el reino. Y el reino de Dios no consiste en comida, en bebida, sino en el poder del Espíritu Santo, sino en la gracia del Espíritu Santo, sino en los dones del Espíritu Santo para operar sobrenaturalmente en un mundo natural. Que siendo natural, no deja de ser un mundo físico y espiritual. A veces vivimos como si el mundo solo fuera físico, materia, personas, cosas, casas, carros, edificios, y pensamos que, y tenemos una percepción muy equivocada y vivimos como si nada espiritualmente está sucediendo con nuestras palabras y con nuestras acciones. Así como Dios nos usa por las palabras y las acciones y el corazón inclinado a amar a Dios con toda nuestra fuerza, nuestra mente, nuestro ser completo y a nuestro prójimo como con nosotros mismos, así también Satanás se ocupa de robar, de hurtar, de matar y destruir a través de nuestras palabras, de nuestras acciones a nuestro prójimo. Entonces, sujetarse a Dios es conocer su palabra y guardar su palabra, practicar su palabra, ejercitar su palabra, porque de esa manera yo estoy ejercitando mi fe. Y mi fe se ejercita y va produciendo paciencia. Y es por eso que entonces esta suma de fe y paciencia comienza a producir una paz. Y paz es dominio, paz es control, paz es ecuanimidad. Y muchas veces hay ciertas circunstancias que nos han dicho en la propia cara nuestra: te falta dominio, te falta control, te falta ecuanimidad. Porque por nuestra naturaleza pecaminosa y caída no podemos, estamos limitados. Después de la caída el hombre quedó limitado, incapacitado para amar con el amor ágape de Dios. Quedó limitado. Entonces, dominio también es pertenencia. ¿Qué es pertenencia? Propiedad que una persona tiene sobre una cosa. Esto es maravilloso. Dominio también es potestad, facultad para mandar o ejercer el poder sobre las personas o las cosas. Personas o cosas. Siempre he dicho que un líder no impone su autoridad. Un líder que piensa en justicia, que habla en justicia y que practica y anda en justicia, ejerce la autoridad. No pregunta si puede o no. No anda esperando si alguien va a obedecer o no. Un líder que piense en justicia, que hable justicia y que vive en justicia, no será un dictador, no será opresor, no se sentirá como dueño
sobre los que tiene a su cuidado. Y el dominio del que estamos hablando nace de una relación entre Dios y nuestra conducta de caminar en fe, de caminar en obediencia y de caminar en amor incondicional con Dios. Esto traerá el resultado de que veremos cómo en lo que antes no teníamos dominio propio, comenzamos a tener dominio propio. Y ya nuestras reacciones no son en la carne, en nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Ya pensamos, ya hablamos, 3 veces pensamos, 4 veces pensamos lo que vamos a hablar y luego actuamos. ¿Por qué? Porque esto se llama dominio, esto se llama control, esto se llama ecuanimidad. Y el que te está predicando, te está enseñando hoy, no está al 100, no está al 100. Pero creo que al menos he alcanzado el mínimo. Sí, el mínimo es 60. Ya con 60 estoy aprobado. No estoy como quiero estar, no estoy como desea Dios que esté, pero estoy ya avanzando. Ya por lo menos hice el examen, me hicieron el examen y estoy 60. No quiero ser ni extremista a un lado ni al otro. No quiero decir que estoy en 80, pero bueno, estoy trabajando, ya estoy aprobado. La pregunta es que te hago hoy, ¿ya te has dado cuenta cuánto has sacado en tu examen de día con día? ¿Te has percatado de cosas que están mal y que hay que permitirle al Espíritu Santo que trabaje en ellas y que junto con Él cooperando en esa actitud de fe, en esa actitud de obediencia por amor incondicional al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y por amor a nuestro prójimo también? Entonces, esto traerá como resultado dominio, control y ecuanimidad. Y esto es paz. En el Sermón del Monte el Señor dijo, bienaventurados los pacificadores. No dijo, bienaventurados los pasivos. Hay una diferencia entre ser pasivo y ser pacificador. Pasivo podemos ser todos, pasivo, lento, me demoro. Eso tiene que ver con el temperamento de cada persona. Pero ser pacificador es trabajar conscientemente y ejercitar la voluntad, porque tengo el conocimiento de lo que debo de hacer como hijo de Dios, como ministro del Evangelio, como padre de familia, y como lo sé que tengo que hacerlo, entonces yo voy a trabajar intencionadamente bajo el poder y la gracia del Espíritu Santo para construir la paz en mi casa, en la relación con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos en Cristo, con mis familiares de sangre. La paz se construye. Es un ejercicio de sometimiento. Es un ejercicio de entrega y de rendirse. Eso es someterse a Dios. Cuando estamos haciendo eso, estamos resistiendo al diablo. Y sí o sí, tiene que huir de nosotros.
se da por vencida en la batalla, que a veces arrecia y dice, como Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Quiere decir que le hicieron la guerra, pero en medio de la guerra los enemigos dijeron, no podemos hacerle frente. Hay que retirarse, porque esta batalla con Josué es por gusto, es en vano. Vamos a perecer y simplemente él va a alcanzar la victoria siempre. Quiere decir que cuando nos sometamos a Dios y le resistimos por causa de la batalla que arrecia todos los días, simplemente, mi querido hermano, mi querida hermana en Cristo, y algún amigo en el Facebook que nos escuche y nos vea, entonces, ¿qué ocurrirá? Verás, sentirás, te gozarás, te alegrarás y verás que el enemigo de tu alma simplemente se tiene que ir huyendo, corriendo, porque cada vez que ha venido a hacerte la guerra y ha arreciado la guerra, él ha dicho, el que está con él es más poderoso que yo que estoy en el mundo. El que está con él es Jehová de los ejércitos. El que está con él es el Espíritu Santo. Porque no podemos con él porque él está practicando su fe en el Dios que ha creído. Él está practicando y creyendo las promesas que su Dios le ha prometido. Él está actuando en obediencia incondicional por la fe, por amor incondicional hacia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y amando al prójimo como a sí mismo, y eso es imposible que podamos vencerle. Así habla Satanás con sus demonios en la guerra espiritual. No puede. Lo intenta por aquí, lo intenta por allá, lo intenta por acullá, pero no puede. Se tiene que ir, porque él sabe que en Cristo somos más que vencedores. Por tanto, dominio es la facultad para mandar o ejercer el poder sobre las personas o las cosas. Es literalmente capacidad. También dominio es propiedad. Derecho, escuche esto, derecho de poseer una cosa y poder disponer de ella según la legalidad y la propia voluntad. Despierta, iglesia, despierta, hermano, en la fe. Dios nos creó con capacidad, con voluntad, con conciencia, para decir sí, para decir no. Hablábamos del calvinismo y del arminianismo, que tienen posiciones diametralmente opuestas, pero definitivamente yo he visto hombres acercarse a Dios y buscar a Dios en la más paupérrima condición, en la depravación más profunda, y allí han dicho, Dios, si tú existes, Dios, si tú eres real, por favor, no quiero seguir así. Entonces, cuando el hombre ya ha sido depravado, entonces le busca, entonces le implora, entonces clama. Otros han llegado a Cristo muy simple, no han estado en un abismo, no han estado en el lodo, pero han sentido la necesidad de un creador, de un salvador, y que han sentido la necesidad del perdón de sus pecados. Hay muchas maneras y formas que el hombre llega a Cristo. De hecho, quien busca al hombre también es Dios. Y Dios busca al hombre, y el hombre puede que no le esté buscando, pero Dios le busca. Y muchas veces al revés. Muchas veces Dios ha hablado y muchas veces Dios ha hablado y la persona ha rechazado. Pero hay un momento en cuando la persona ya no puede más y entonces busca a Dios.
¿Por qué busca a Dios? Porque ha escuchado un mensaje, ha escuchado una palabra, ha escuchado un mensaje, algún letrero que ha leído acerca de Dios, y entonces ocurre eso. Pero es tan importante entender, y yo quisiera ir a la preciosa carta de Gálatas capítulo 5. Dice el apóstol Pablo a partir del versículo 16, digo, pues, andad en el Espíritu. Ahí está con mayúscula. ¿Qué es andar en el Espíritu? O andar en el Espíritu. Es andar en una estrecha comunión, relación con el Espíritu de Dios. Eso es andar en el Espíritu. ¿Y cómo se anda en el Espíritu? Por la fe, en obediencia, por amor incondicional. Y entonces cuando yo ando en el Espíritu, me dice el apóstol Pablo, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Lo dice el apóstol. Vamos a ver qué dice. Porque el deseo de la carne es ¿contra quién? Contra el Espíritu. Eso lo hemos predicado, lo hemos enseñado, pero no sé por qué en la práctica no nos funciona. No me quiero excluir. No soy la excepción de la regla. En la práctica, o sea, como decimos por ahí, una cosa es con cuchara y otra con tenedor. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu que mora en nosotros es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué significa eso? Que yo quiero andar en el Espíritu y la carne se opone. Mi naturaleza pecaminosa y caída se opone. Y ella resiste y dice, yo no quiero que andes en el Espíritu. Yo no quiero que andes en fe, en obediencia y amor incondicional con el Espíritu Santo. Yo no quiero que andes. Pero el Espíritu Santo también resiste y dice, Moisés, yo no quiero, y le dice a mi naturaleza, que tú andes satisfaciendo los deseos de tu carne, porque son contra mí, contra mi naturaleza santa. Me estoy refiriendo a la naturaleza del Espíritu, 3 veces santo. Y dice el apóstol, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto es un tema dentro de esta enseñanza, que no vamos a entrar ahí. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No le está hablando al mundo, no le está hablando a la gente sin pía, le está hablando a la iglesia, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos más, porque el que es impío, el que es un hombre natural que no ha nacido de nuevo, no puede entender este tema de dos naturalezas, la naturaleza nuestra y la naturaleza del Espíritu Santo, que Dios nos hizo partícipe de su naturaleza.
mas el fruto del Espíritu dentro de mí, mas el fruto del Espíritu dentro de mí es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ni la ley de Moisés, ni ninguna otra ley terrenal. No hay ley, no existe ley, porque el que tiene el fruto del Espíritu no quebranta la ley de Dios y no quebranta la ley de los hombres. Y por eso tiene dominio, y por eso tiene control, y por eso tiene ecuanimidad, y por eso dominio, control y ecuanimidad es paz de Dios. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y parece que le sigue hablando a la iglesia y le dice, pero los que son de Cristo, eso se espera. Eso está obvio. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí está el éxito. En esto seremos probados todos los días. Sí, el examen puede ser 70, el puntaje puede ser 80, puede ser 100, a veces bajamos de 60, pero mañana, cuando te levantes, como se llama este programa en vivo, hoy es un nuevo día. Un nuevo día en que puedo subir el puntaje de 60 o 59 porque desaprobé en cierta prueba en la que fui sometido durante el día. Pero puedo subir el puntaje mañana en la mañana. Cuando entra la presencia de Dios y le diga a Dios, aquí estoy, perdóname. Mira, está muy bien y la motivación detrás de estas palabras y detrás de estas oraciones que hacemos. Señor, te entrego mi vida, Señor, te entrego esto, te entrego aquello, te entrego lo otro. ¿Estamos nosotros convencidos de qué significa entregarle a Dios todas las cosas? ¿Será? Bueno, si realmente nosotros estamos dispuestos a entregarle todo al Señor y que Él tome el control de todo, entonces, si Él va a conducir y va a manejar y va a controlar nuestra vida, entonces eso es un grado de santidad y de obediencia y de fe al 110%. Ahí creo que ya estamos en el cielo, ya estamos allá en la boda del Cordero celebrando. Lo que estoy diciendo es que aunque esta oración puede tener un buen sentido, un buen motivo, Dios nos dice, yo te di la vida y yo puse delante de ti el bien y el mal. Las maldiciones y las bendiciones les dijo Israel. Y Deuteronomio 28 en su contexto es para Israel, porque es una promesa condicionada. Si haces estas cosas y prestas atención y tu oído lo abres y prestas atención para poner por obra todas las cosas que hoy te prescribo, que hoy te mando, que hoy te ordeno, y si tú las haces, estas bendiciones te alcanzarán. Es una promesa condicionada absolutamente a una obediencia y a una fe y a un amor incondicional extremo. Esa promesa. Pero lo contrario, si escuchas mi palabra, escuchas mi voz y todos los mandamientos que hoy te prescribo y tú no prestares atención y tú no los pusieres por obra, estas
maldiciones te alcanzarán. Bien, esto puede ser aplicable espiritualmente en muchos momentos de nuestras vidas, cierto, pero Deuteronomio 28 en contexto es con Israel, con su pueblo. Esas promesas que están allí. Pero frente a una palabra de Dios estuvo Adán y Eva. De todos los árboles puedes comer, de todos los frutos. Puedes comer más del árbol, del fruto, o sea, de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Estaba nuestros progenitores, de donde viene la humanidad, estaban frente a una decisión, y esto se llama voluntad, conciencia, capacidad, dominio. Pero ¿lo ejercieron el dominio? ¿Ejercieron el control? ¿Ejercieron la ecuanimidad? No, absolutamente no. Y eso así nos sucede a nosotros. Estamos frente a la decisión todos los días de decirle que sí a Dios. Y estamos todos los días frente a la decisión de decirle al pecado que no. Al adulterio no. A la mentira no. A la codicia no. A levantar falsos testimonios no. A hacerle mal al prójimo. A codiciar las propiedades del prójimo. La mujer del prójimo. Estamos todos los días frente a esa decisión. Y esa decisión no es de Dios. Esa decisión es nuestra. Es nuestra. Ahora, es nuestra conociendo y sabiendo y entendiendo que por causa de la caída, nuestra naturaleza fue dañada. El ADN que ahora está en nuestra naturaleza, definitivamente lo sembró el enemigo en nuestras almas. Y sin querer nos convertimos en aliados del enemigo de nuestras almas. Y es por eso que por cuanto todos pecaron fuimos destituidos de la gloria del Señor. Es por eso que el pago, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, más el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces, definitivamente el fruto del Espíritu no nace por sí solo. El fruto del Espíritu es una semilla. Y esa semilla es fe, obediencia y amor incondicional en nuestra relación con el Espíritu Santo. Se siembra la semilla y en esa coinonía y esa estrecha intimidad con el Espíritu comienza a brotar el fruto de quien puede capacitarte, ayudarte a ejercer el dominio que en un principio de la creación Él nos dio. Lo perdimos, pero el Espíritu Santo nos puede ayudar, quiere ayudar, lo puede hacer a que nosotros volvamos a ejercer el dominio, el control y la ecuanimidad. Esto es un fruto que se siembra, que se cultiva y se cosecha en días, en meses, en años, en el camino hacia el cielo, hacia la casa celestial. Quiero aprovechar y ver qué nos dice el apóstol Pablo a nuestro querido joven Timoteo en esta carta, 2 Timoteo capítulo 1, versículo, vamos a leer aquí, versículo 5. Dice,
el apóstol Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida. Quiere decir que la fe y el amor se puede fingir. Hay personas que son actores y mujeres que son perfectas actrices, que pueden fingir fe y pueden fingir amor, pero por sus frutos los conoceréis. Dice que esta fe no fingida que Pablo está trayendo a su memoria, dice el primero, la cual habitó en tu abuela Loida, primera generación, y en tu madre Eunice, segunda generación. Y el apóstol dice ahora, y estoy seguro que en ti también, tercera generación. Estoy convencido, no me queda duda de que tu fe es inquebrantable, de que tu fe en el Dios de las promesas es inquebrantable, es una fe no fingida, una fe genuina, una fe que ha dado fruto. Pero estas palabras están siendo escritas en un contexto donde Pablo anima al joven a que avive el don de Dios que hay en ti. Y dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hay un don de Dios que está en ti, que te lo dio el Señor. Hay dones naturales con los cuales nacemos, pero los dones espirituales son recibidos cuando fuimos ministrados por el Espíritu Santo, por un sierva de Dios que impuso sus manos, el presbítero, el pastor, el superintendente, hombres y mujeres ungidos por el Señor, y que al orar por ti, el Espíritu es quien reparte los dones y los ministerios a quien Él quiere y como Él quiere. No es un capricho, como Él quiere, porque Él sabe y nos conoce a cada uno en particular. Él no da más allá de nuestras capacidades. Dice el apóstol, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y termina diciendo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. No es un capricho. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Conclusión: los que anhelan el poder de Dios, los que anhelan avivamiento, los que dicen, Señor, derrama un avivamiento. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa un genuino avivamiento, un genuino derramar del Espíritu Santo sobre la iglesia, en la iglesia y con la iglesia? Un verdadero avivamiento es igual, es la suma que va a ser igual a persecución. A persecución. Cuando en una nación, en un país, hay una iglesia, que los muertos resucitan, que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los paralíticos se levantan, que Dios hace prodigios y milagros y señales, y las multitudes vienen rendidas a los pies de Cristo, se levantará las huestes de maldad contra la iglesia, y habrá persecución. Así que asegurémonos de entender esto. Quiero avivamiento, quiero fuego. Bueno,
Pues si queremos avivamiento, yo lo quiero. Si queremos fuego, yo lo quiero. Pero yo estoy convencido que desde el momento que Dios comience a derramar su poder y los dones del Espíritu a operar sobrenaturalmente, y los demonios se van y los ciegos son sanados, los que están cautivos son liberados, cuando esto esté ocurriendo, vendrá persecución. El enemigo se levantará, no se quedará con los brazos cruzados y perseguirá a la iglesia y principalmente a esos hombres y mujeres que Dios ha ungido. ¿Y dónde encontramos eso? Vamos a aprovechar rapidito. Dice la Escritura en el libro de los Hechos, el capítulo 16, cortico, dice aquí la Escritura: zarpando pues de Troas. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia, y al día siguiente en Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿De qué estaban hablando Pablo y Sila? Del Evangelio de Cristo. No estaban allí que quién tiene la razón, que si los calvinistas, que si los arminianistas. No estaban en discusiones interminables, sino, dice, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solían hacer las oraciones, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ¿qué hacía? Adoraba a Dios. Estaba oyendo, abrió sus oídos, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Y qué estaría diciendo Pablo? Bueno, Pablo estaba hablando, porque de eso era lo que hablaba, y de eso no paraba de hablar. Era del Evangelio de Cristo. Y dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. O sea, nueva convertida, no llevaba un año, solo unas horas ya se convirtió en hospedadora de Pablo y Sila. Dice: aconteció, o sea, ya ahí el Evangelio llega a salvar a esta mujer, el Evangelio llega a restaurar a esta mujer. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta Cuba está llena de idolatría, de hechicería, de brujería. Cuba está llena de todo. Pero ¿usted cree que aquí en Canadá no? Aquí en Canadá está lleno de muchas cosas, prácticas de hechicería y brujería, y de muchos adivinos. Dice esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Imagínate, los demonios diciendo una verdad que a veces los cristianos no dicen. Y esto lo hacía por muchos días. Más, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Queremos avivamiento? Bueno, avivamiento es guerra frontal contra las huestes de maldad que operan en las regiones celestes.
usando a los gobiernos, usando a los impíos, usando a los hechiceros, los brujeros, los espiritistas, contra la verdad del evangelio. Pero escuche esto, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, porque era una esclava, era alguien que estaba dominada, pero viendo sus amos que habían sido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. ¿Y por qué lo prendieron? No porque la habían liberado y estaba sana, ¿verdad? No, es porque ellos dijeron, nos quedamos sin plata, nos quedamos sin negocio. Ay, Cristo, avivamiento, poder, fuego del Espíritu Santo para liberar a los que están endemoniados. Se van a levantar los dueños de negocios, se van a levantar los que dicen, oh, perdimos la ganancia. Y dice que prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándoles a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados. Escuché lo que le ocurrió a Pablo y a Silas por tener el poder del Espíritu Santo, por liberar a una endemoniada que tenía espíritu de adivinación, y los dueños perdieron el business. Dice, le costó a ellos, que dice, rajándole la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel. ¿Dónde los echaron? En la cárcel, por estar lleno del Espíritu Santo, por estar lleno del poder del Espíritu Santo. Avivamiento es una guerra frontal contra las huestes de maldad que operan en las regiones celestes, usando a los hombres, a los impíos que gobiernan, el cual dice, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies con cepo. Ahí está. Pero, dice la Escritura, me gozo con esto, en el 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas. ¿De qué estábamos hablando? De que porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Acá Pablo y Silas nos demuestran en la práctica, no en la teoría solamente, que ellos tenían dominio, control y ecuanimidad. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿dónde estaban? ¿En un spa? No, estaban en una prisión por causa de estar lleno del poder del Espíritu Santo, por causa de liberar a una endemoniada. ¿Dónde estaban? En una prisión, y les aseguraron los pies con cepo. Y Pablo y Silas, orando, cantaban himnos a Dios. Te alabo, Señor, te alabo, porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Tal vez no estarás en una prisión física por causa del reino de los cielos. Tal vez no estarás con cepo. Pero alrededor tuyo hay mucha gente presa del pecado. Hay mucha gente presa, controlada, dominada, oprimida por el pecado. Y allí están los demonios a su antojo. Y esa gente necesitan escucharte cantar himnos a Dios en medio de la batalla que estás viviendo, en medio del desafío que estás viviendo. Necesitan oírte cantar.
Porque cuando cantamos en medio de la prueba y hemos sometido nuestras vidas a Dios por fe, por obediencia y amor incondicional como Pablo y Silas, podrá llegar esta triste situación a nuestras vidas como a Pablo y Silas. Y vamos a cantar y los que nos rodean dicen, ¿cómo puede cantar? ¿Cómo puede adorar? Este fruto no salió en la vida de Pablo y Silas de la noche a la mañana. Fue un ejercicio de fe todos los días. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Sabe por qué vino un terremoto? Esto es más que una simple o poderosa historia contada. ¿Sabe por qué vino un terremoto? Porque la vida de Pablo y Silas estaban entrenados al punto de que ni la prisión, ni los látigos que le dieron, el azote que le dieron antes de llevarlo a la prisión, nunca hicieron que ellos perdieran el dominio, el control y la ecuanimidad. Ellos tenían paz. Nadie que no tenga esta paz podrá cantar. Nadie. Más bien nos vamos a quejar, nos vamos a lamentar. Le vamos constantemente a preguntar al Señor. Y dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto por el poder de Dios, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada, se iba a matar y pensando que los presos habían huido porque había que pagar con la vida si los presos se escapaban. Mas Pablo clama a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El testimonio de Pablo y Silas hizo a este carcelero reflexionar, pensar y decir, si estos hombres por causa de que una mujer se salvara, una endemoniada fuera liberada, el poder de Dios se manifestó. Y estos hombres estaban cantando a medianoche y Dios respondió al cántico. Dios respondió al cántico con un terremoto. Y dice la Escritura que este hombre, viendo todo esto, le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo quiero al Dios tuyo. Yo quiero al Dios que ha hecho todo esto. Yo quiero al Dios que le ha dado a ustedes dominio, control y ecuanimidad. Ellos dijeron, Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo, muy simple, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. La historia es más larga, pero esto es lo que Dios hace con hombres y mujeres y con una iglesia que hace estas tres cosas. Por la fe cree, por la fe obedece y por la fe ama incondicionalmente a su Dios y a su prójimo. El Dios de los cielos en esta mañana te bendiga y derrame sobre tu vida todo lo que hoy para ti Dios tiene preparado. Gracias a Dios por
poder compartir la verdad del Evangelio eterna y absoluta. Si Dios quiere y estamos sobre el planeta Tierra, si Dios quiere estamos sobre el planeta Tierra, nos vemos el próximo viernes a las 10 a.m. en otro programa en vivo. Hoy es un